Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio, Creatividad, Entretenimiento, Marketing, Marcas y Deportes. El día de hoy estamos en el capítulo número 95 con unos invitados de lujo. En primera con la Copa del Mundo, pero con otro invitado que la verdad le doy muchas gracias por venir, porque vamos a hablar de esto. No de la, bueno, sí de la Copa, pero vamos a hablar del Mundial, pero en cuestión fútbol. Y tenemos a un experto que también tiene un programa aquí en Orbe Promo, Julio Colchado, de Sports and Music. Gracias, George. Un gusto poder saludar. 9 y 5 son 13, ¿no? 14. Sí. 14, el 14 de Johan Cruyff. 14, exacto. Y está bien bonito. Sí, sí. Me lo volé. Ahorita vienen los federales así de... ¿qué? Pues un gusto, la verdad, poder... Gracias, George. Sé que te gusta todo esto, ¿no? Así como dicen, de FIFAs a FIFAs. Ándale, sí, sí. Somos bien FIFAs, ¿no? Y la verdad es que ahorita se empieza... También Eric está ahí como que queriendo... Ahí si tienes una anotación, pues ahí y agarras un micro. Porque el Mundial literal ya está a nada, ¿no? A 17 días. A 17 días. Y esa es justo la primera pregunta. Hay personas que me dicen que no sienten tanto el ambiente mundialista y eso que es en México. ¿Tú cómo lo percibes? No, a diferencia de otros mundiales, no se siente. No se siente. No se siente. Eso es que pues nos dieron 13 partidos y de los cuales van a ser 5 aquí en la cancha del Estadio Azteca, ¿no? Uh-huh. De esos son 5. De esos 5, uno viene de Colombia, si no mal recuerdo. Contra Uzbekistán, creo. Así es. Y pues no se siente. Se siente más el álbum, ¿eh? Eso sí se siente. Sí. El álbum sí se siente, tanto el digital como el... Sí, la publicidad sí se siente, pero no así el mundial, ¿eh? Sí, y justamente, hacer una acotación. Estaba viendo que, por ejemplo, en cuestión, yo soy mercadólogo y publicista, en cuestión publicidad está muy fuerte de la selección mexicana. Porque la FIFA, amigos, o la FIFA, o Federación, están muy con las licencias, con todos los permisos, están como muy especiales, ¿no? Entonces no hay mucha publicidad del evento, del mundial. Entonces por eso como que no se siente. Y tal vez el hecho de que ¿tú crees que haya afectado que sean, bueno, aparte de que son 3 sedes, que sean 48 países los participantes? O ¿cuál crees que sea el factor? El factor es que la selección no está jugando bien, pero es cosa irónica. En el 98 no estaba jugando bien, pero se sentía ese mundial. Y en 2006. En 2006 era una buena selección, pero las figuras que te llegaban. Aquí van a haber muchas figuras, pero esas van a llegar directamente a Estados Unidos. No van a llegar aquí a México. Aquí en México van a llegar a Chequia nada más. Exacto, pero llegas a Guadalajara. Sí, exacto. Yo creo que como que se tenía mucha expectativa y a la mera hora, pues como que sí nos ningunearon un poco, ¿no? Cuando fue el sorteo, así como que, ay, bueno, pues vamos a mandarle. Se cobró el FIFA Gay. No te creas, se cobró el FIFA Gay. Sí, la verdad es que sí. Entonces, yo sí digo, por eso vamos a ponerle ambiente a todo esto. Yo sí soy muy fan de todo, del fútbol en general. De hecho, este sábado es la final de la Champions. Entonces... Una sorpresa puede haber, ¿eh? Sí, una sorpresa. Así que saliéndonos tantito de contexto, ¿a quién crees que...? El Arsenal. Yo también. Por la sorpresa, ¿eh? Sí. Yo también creo que... No tiene nada que perder. Sí, ¿no? No tiene nada que perder. Nada que perder. Y el PSG pues trae como que... a lo mejor hay un bicampeón. Después del Real Madrid, que fue tricampeón. Sí. A ver qué pasa, ¿no? Pero en el cuestión del Mundial, yo también sí siento como que hace falta ese punch. Deja que llegue el 1 de junio. Verás. Sí. El 1 de junio se cambia el chip, se cambia el mes y va a entrar en modo FIFAs todos, ¿eh? Todos. Todos. Sí, vas a ver. El 1 de junio
De mí te Sí. acordarás que se van a cambiar todo. Sí, justo tienes razón. Yo creo que como que ahorita se tiene otras cosas, pero exacto, el 1 de junio como que ya fue Ya, sí. o Se sube a el 2, Switch. 3 días del Se va a subir el se Switch. va a hacer como súper evidente, ¿no? Así es. Y pues vamos a hablar ahora sí que este capítulo, este programa quede como un documento, es histórico, de lo que es los mundiales, ¿no? Porque el mundial existe pues desde 1930, ¿no? 96 años. 96 años. Yo siento que este mundial que estamos viviendo, para mí, es como que, si de por sí ya se dividió en 3 países, como que siento que va a ser el último que se sienta como ese mood mundialista, porque creo que el próximo se va a dividir, creo como en 4 países o algo así. Son 6 países. 6 países. 6 países. Sí, porque, vean, el experto de deportes. Va a ser la inauguración en Uruguay. En Uruguay, Argentina y Paraguay. Ajá. De ahí se mudan a Portugal, España y Marruecos. Y Marruecos. Pero se muda allá. Básicamente va a ser lo mismo que pasa aquí. Son pocos partidos para los anfitriones, en este caso los sudamericanos, y después se viaja al viejo continente todo. Sí, exacto. Y para ti el mundial, bueno, creo que está falta decir que sí es el evento más grande, ¿no? Es el magno evento. El magno evento. Justo estaba leyendo que más de la mitad del planeta ve la final del mundial. Todavía más, Todavía más, porque eso es lo calculado. Lo calculado. Porque no ves tú, en las estadísticas tú no ves en los restaurantes que hay muchas mujeres, niños, señores grandes, que esos no están con un celular, que aquí se pide todo. Pero ellos luego no lo traen, o lo traen apagado, no lo interactúan. Pero son mucho más de lo que los números dicen, ¿eh? Sí, exacto. Luego en marketing se toman los impactos directos cuando hay una televisión y se toma en cuenta la Pero no sabes cuántos cientos hay atrás. O en los restaurantes, en los Exacto. bares. Y la verdad es que sí es cierto, sí, no se toma en cuenta todos esos impactos, ¿no? Que yo creo que sí es muchísimas personas, son billones de personas los que lo ven. Y la verdad es que yo creo que el fútbol sí ha sido un deporte que muchos dicen que sea como estancado, pero ¿tú crees que, o sea, sí lo sientes a veces como muy ya rudimente? O sea, aunque sea, ya esté el bar y todo eso. En México sí. ¿Sí, va? Pero diría Valdano, es lo menos importante de lo más importante. Pero de ahí en fuera esa frase tiene mucho que ver porque seguimos admirando a la Champions, seguimos admirando ligas internacionales, estamos al pendiente, sabemos los cambios de otros países y de México pues se ha ido perdiendo el gusto porque también los federativos lo han llevado para allá. Es otro tema. Sí, exactamente. Y la verdad es que justo estábamos diciendo, ahorita vamos a hacer como una recapitulación rápida de los mundiales porque vamos a empezar a platicar yo creo que desde el mundial que tenemos más como noción que desde mi punto de vista que es el de México 86, no sé si estés de acuerdo. Sí. Porque creo que pues los otros nada nos llegó como referencia, ¿no? Entonces vamos así dar si tienes algún comentario de cada uno, pues adelante. Por ejemplo, en 1930, pues el primer mundial fue en Uruguay, ¿no? Sí, Uruguay ahí hizo valer su localía, pero se empezó el clásico de Mar de la Plata contra la selección de Argentina. Estabile fue la figura y de alguna manera Uruguay grabó tercera estrella. Ahora te diré por qué. Sí, exacto. De hecho, le ganó a Argentina. Otra reedición de Juegos Olímpicos de Amberes y de Ámsterdam. O sea, ya era como La tercera vez y la tercera ¿Y derrota. las otras quién ganó? Uruguay. Pero te digo por qué la tercera estrella. Vamos a ver. La tercera estrella es, Uruguay actualmente tiene 4 estrellas reconocidas por la FIFA. 2 porque antes de 1930 no había campeonatos del mundo y le reconocieron a Amberes y Ámsterdam como portadores de campeones del mundo, aunque no son oficiales. Oficiales son a partir de 1930. En el 30 ganaría su primera Copa del Mundo y ya después vendría la segunda. Ok, fíjate, o sea, sí, desde el 30 como que es lo oficial, vamos a Pero llamarlo. ellos antecedieron por siendo una gran selección, una gran camada. Sí, y la verdad, exacto, fue la primera gran camada. Después en 1934 fue Italia, que ganó Italia a Checoslovaquia. Que tiene que ver mucho Mussolini, ¿no? Porque se dicen que los tenían, si no ganaban la Copa, los iban a fusilar y dieron lo máximo. Y a los árbitros también hubo presión. Así es, Giuseppe Meazza, que estaba por ahí siendo el capitán de ellos, y Víctor Pozo, que es el único técnico bicampeón del mundo. Fíjate.
Después en 1938 fue Francia, donde otra vez Italia, lo que dices del bicampeón. Exacto, que fue la primera, digamos, invasión futbolística, vamos a hablar de futbolística porque después venía la nazi, ya en otros temas, pero ahí conquistaba Italia a Francia. Italia, Francia. Y después hubo una pausa por la Segunda Guerra Mundial, donde no hubo mundial ni en 1942 ni 46. No, que se decía que iba a ser Helsinki, que iba a ser Japón y que iba a ser Alemania, pero se aplazaron. Se aplazaron. Fíjate cómo los conflictos pues externos afectan. Afectan. Ahorita muchos se decían de muchas cosas de este mundial, pero bueno, por fortuna, hasta ahorita sí va a haber mundial, ¿no? Sí. Exacto. Entonces regresó. ¿Y qué forma de regresar? En 1950, en el de Brasil, en el famosísimo Maracanazo. Cuando Obdulio Varela mete el gol que silenció a Brasil. Dicen que hay 3 personas que Brasil: Pelé. Sí, fue algo que le dolió mucho a la... Bueno, después fue otra selección, pero ya hablaremos. Sí, exacto. De hecho, dicen que después, creo que vestía de azul, ¿no? Brasil. No, vestía de blanco y jamás, son caballeros en Sudamérica, en realidad todos somos caballeros, pero de ahí jamás Brasil va a portar una uniforme blanco, jamás. Dijeron, y ahí fue cuando tomaron el amarillo, ¿no? El verde amarelo. El verde amarelo, así es. Y yo lo veo amarillo, pero no es verde. Sí. Y después del 1954, Suiza. El milagro de Berna, donde llegaba Puskás, que hacía su salto con Hungría, que le iba ganando en el primer tiempo 2-1, pero viene el equipo de Alemania para llegar y resarcirse en el segundo tiempo para llegar 3-2, que previamente en la primera ronda los habían goleado 8-3. Wow. Sí, exacto. Ese partido fue como su reivindicación, reivindicación. El inicio, y tú lo sabrás mejor porque eres mercadólogo, el inicio de una marca deportiva de zapatos que les pusieron los tachos contra lodo. Sí, exactamente. Es cuando empieza a meterse ya la tecnología deportiva. De lo que traemos todos en los pies. Sí. Y después, en 1958, fue Suecia, con la final de Brasil contra Suecia. Ahí se le aplicó Brasil, ¿no? A Suecia. Sí, hace la aparición un chavito que se llama Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ahí empezó. Y también llega un viejo lobo de mar, Mario Lobo Zagallo, llevando al conjunto verde amarela. Iban perdiendo 1-0, después le dieron la vuelta al conjunto de Suecia, que pensaba que iba a ganar su Copa del Mundo y terminaron llorando. ¿Y qué dijo Brasil? Ya me ganaron en mi casa, ahora yo le vengo a ganar en la casa. Sí, y cumplió Pelé su promesa que le hizo su papá porque lloró en 1950 y dijo, yo te voy a traer la Copa del Mundo. No le trajo una, le llevó 3. Fíjate que la historia de Pelé es bien interesante. De hecho, hay una película, creo que todavía está en Netflix. Sí. Que, para hacer una acotación ahorita que estamos hablando de Pelé, y ya apareció. Pues Pelé, la verdad es que revolucionó el fútbol, ¿no? Sí, es ese biotipo de genio deportista, pero más genio, Sí. que deportista. Ahí hay que hacer diferencia porque más adelante lo veremos con esa rivalidad de Ronaldo y de Messi, o de Beckenbauer y Cruyff, Sí, exacto. Y es que Pelé vino, la verdad, a cambiar. Justo esa película, yo la vi y dije, wow. O sea, ni siquiera es para los aficionados del fútbol, es para los aficionados en general, o sea, para la gente en general. Así es. Y por ahí salió hace mucho tiempo en el Mundial pasado una de Jogo Bonito de Brasil, que te habla de las favelas y todo, cómo van sacando estrellas y estrellas. Estrellas, porque es increíble cómo sacan. Y después, en 1962, fue la de Chile. Sí, donde sale, fíjate, para el fútbol mexicano una figura, Carlos Reynoso, que lo llevó hasta Chile al 3er lugar, pero viene selecciones como Checoslovaquia, como la misma México, que hasta ese momento era la mejor selección que se había presentado y el primer triunfo de México. El primer triunfo, fíjate cómo, hasta qué momento, ¿no? Sí. Y aquí el campeón fue Brasil. Brasil con Garrincha porque se lesionó Pelé en las cuartos de final, ya no pudo participar ni semifinal ni final, pero Garrincha, chaparrón que se metía por todos lados, llevó al equipo verde amarela junto con Zagallo nuevamente y potenció a Brasil para vencer a Checoslovaquia. Y después Inglaterra 1966, aquí sí... Dios salve a la reina. Aquí sí hicieron valer su localía. Y contra Alemania. Con un gol fantasma que no debía haber contado por las reglas del VAR actualmente, pero en aquel momento ganó el conjunto inglés, su única Copa del Mundo, contra un muchacho que se llamaba Franz Beckenbauer, que en ese momento, si ven las imágenes, traía el número 4.
posteriormente cambiaría el número 5. Son curiosidades, Son curiosidades, exacto, que estamos aprendiendo. Es lo que decíamos de ser caballeros. Exacto, ser caballeros. Y en 1970, México. Para muchos, gente más grande que nosotros, sí venía una camada creo que fue la primera Copa del Mundo donde venían muchísimas estrellas. Por ahí estaba Led Biachín, por ahí estaba Gordon Banks, por ahí estaba Charlton, por ahí estaban los uruguayos, estaba Beckenbauer, se me fue ahorita, Bombardero Müller, obviamente toda la selección famosa de Brasil y a Italia. Y aquí, en cuestión comercial, lo platicamos en un programa, aquí ya se empezó a instituir lo que fue el primer balón oficial por Adidas. Fueron 3 cosas, yo creo. El balón, el Telstar. Sí, no, fue el... Ay, no me acuerdo. Bueno, el primer balón. Que saca Adidas hasta 2030, porque después creo que va a venir la renovación. Después, el álbum. El álbum fue... De ahí, y le faltan 12, esta y otra, porque después se van para el 36. Sí, no, 34. 34. Sí, es el último año de... El penúltimo y el último. Sí, muchos decían, ya es el último, no, falta otro. El penúltimo, así es. Después lo va a agarrar otra empresa. Y empezaban la lucha de las marcas comerciales por las playeras. Exactamente. Esos son los 3 grandes dividendos que da. Y la televisión que empieza a potenciarse más del 66, pero con este llega a color. Y México, pues aquí, pues tiene una actuación... Los directivos cometen un gravísimo error al sacarlos de la cancha el Estadio Azteca. Igual lo hubieran perdido contra Italia, ¿no? Sí. Pero creo que sí la regaron. Pero gran dupla que hizo el ingeniero de la Torre y Raúl Cárdenas, ¿eh? Gran dupla, supieron. Y por ahí Onofre, que se lastimó, que si no hubiera sido un tipo cabrito Arellano, para los que no vieron a Onofre, no vimos a Onofre, pero por ahí lo que me decía mi papá es que habilidoso. Era tipo cabrito Arellano con un Chucky, digamos, combinación y se movía por todos lados y manejaba la media muy bien. Pues fíjate, y después se fue el Mundial, bueno, en ese fue Brasil con Pelé. Sí, y aquí es algo bien chistoso, de 1930 hasta 1970 la Copa Jules Rimet. Quien ganara los 3 títulos mundiales se quedaba con la Copa. Sí, porque se la prestaban, ¿no? Sí, se la pasaban, te daban una réplica como la tuya y le daban a los demás, ya la Jules Rimet, que se la quedó Brasil. Sí, porque ya fue su tercera, ¿no? Y aquí creo que se recuerda mucho la imagen de Pelé, ¿no? La vuelta en hombros. El gran salto que da para ganar a la defensa italiano y sobre todo su gran recibimiento en León. Y la corona, le pusieron una corona de rey, ¿no? A Pelé. Así es. Sí, y de hecho esa corona está creo que en un museo ahorita. Sí. Franz Mayer o algo así, en varias exposiciones. Pero es muy icónica. Yo creo que aparte, o sea, se recuerda mucho a Pelé, ¿no? Y el sombrero de Charo, que le agarró mucho el amor a México, ¿eh? Exactamente. La verdad es que sí, o sea, como que siempre tuvo ese don de gente. Ese don. Y después se fue y se marchó hacia Alemania. A Alemania 1974. Híjole, creo que aquí, George, es la primera vez que el fútbol cambia hasta como el día de hoy lo conocemos, porque llega un gran genio, Rinus Michel, el técnico de la naranja mecánica, como se conocía, a Holanda, Neskes, Cruyff, le dan una vanguardia al fútbol, un dinamismo. Lo que ven en el Barcelona lo construyó la selección holandesa, ¿eh? Que no les digan que la Masía, porque la Masía también la construyó Johan Cruyff. Él influyó mucho en eso, pero de ahí de verdad revolucionó. Y el defensa central fue Franz Beckenbauer, y por otro lado el bombardero Müller, que la verdad esos tres artífices, Holanda, Beckenbauer y Müller, revolucionaron, y Sepp Maier en la portería, revolucionaron todo el fútbol mundial. Exactamente, y la final, como dices, la jugó con Alemania. No la ganaron, pero pues yo digo, estuvo reñido. Fue un 2-1, en el cual Alemania hizo a lo mejor válida su localía, ¿no? Es que lo que dicen, el fútbol se juega 11 contra 11, pero Alemania es Alemania, diría más adelante Gary Lineker, pero la verdad ahí tienes a Sepp Maier, a Müller, a Beckenbauer, no sé, y están en tu país, no se podían dar por vencidos. No. Y qué chistoso, ¿no? Nosotros no tuvimos la fortuna, ¿no? Yo no sí, pero de ver 2 primeros grandes monstruos enfrentarse uno contra uno, dicho con todo respeto para Cruyff y Beckenbauer y Cruyff. Hacia adelante, ¿eh? Sí, exacto. Y justo, como dices, cómo esas generaciones disfrutaron, ¿no? Que ahorita vamos a hablar lo que hemos disfrutado nosotros, ¿no?
Y después, en 1978, se va a Argentina. Donde México se vislumbraba como ser un ganador de la Copa del Mundo, según la prensa mexicana, donde nace el mote de los ratones verdes, por goleadas, triunfos desastrosos que tuvo la selección mexicana. Sí, la verdad es que siempre como que en México se sobreestima. Se sobrevalúa. Exacto, se sobrevalúa y dice, no, es que ahora sí, vamos. Yo, de hecho, ahorita creo, al final, porque vamos a hablar de la selección actual, yo creo que las estoy sobrevaluando. Yo sí creo que vamos a hacer más, pero bueno. Y Argentina, pues es cuando se corona. Pero otra vez el tema de la política en el fútbol, donde los militares argentinos también amenazaban a un gran genio del fútbol mexicano, genio del fútbol mundial, que era César Luis Menotti, que supo conformar una buena generación liderado por Pasarela y Mario Kempes en la delantera, Y por ahí estaba un bigotón que sale todavía en los partidos de fútbol, en la Volpe. Sí, se fue de portero, ¿no? Tercer portero. Exactamente. Y fue campeón del mundo. O sea, puede presumir que fue campeón del mundo. Y después nos vamos a España 82. Que aquí viene el gran cambio, mi querido George, porque aquí anteriormente eran 13, 16 y ahora viene el cambio a 24 selecciones. 24, sí, exacto. Es cuando sube a 24 y ahorita ya son el doble, pero sí. Y la final es Italia-Alemania. Fíjate cómo España, siempre teniendo tanta fuerza en la liga, y pues no figuró bueno, sí figuró, pero no, pues la final fue Italia-Alemania. En el Santiago Bernabéu. Pero hay que recordar que Alemania ya era federal hasta ese momento, era Alemania federal. Alemania federal. Porque en el 78 se enfrentaron y en el 76, 74 como Alemania contra Alemania Democrática. Sí, y aquí empiezan figuras como Valdano, empieza como Michel Platini, que después fue sentenciado a cosas importantes por el FIFA Gay, y llega la selección de Paolo Rossi y compañía. También ahí estaba ya la selección dirigida, todavía no era por Beckenbauer, pero esa selección estaba muy importante, de Karl-Heinz Rummenigge, jugando muy bien. Y justo, nos vamos a ir un poquito de atrás para adelante. ¿Cómo Italia ahorita no figura? O sea, ¿por qué será tan gitana Italia? Como que da un mundial espectacular y de repente no califica. Son 3 mundiales que no han clasificado de manera consecutiva, 26, 22 y 18, dando penas en el 2014 y apenitas en el 2010, pero creo que han sobrevalorado, mi querido George, la verdad, lo que es Italia, saberse portadores, porque sabes 4 veces campeón del mundo. Si a ti te ponen a México 4 estrellas, y soy campeón del mundo. Sí, en cualquier momento la gano. Y no, tiene que trabajar desde las raíces, tiene que ver toda la invasión extranjera que tiene. No son malos, porque son muy buenos futbolistas, pero ahí se ha perdido la materia prima, que es lo que corre un gran peligro a México si no se refunda. Sí, exacto. Y justo, por ejemplo, como dices, a nivel de clubes, pues también el año pasado jugaron la final de la Champions, que le pusieron su repasada, pero al Inter, ¿no? Sí, pero desde el Milan no son campeones de la Champions, Sí. 2007. No, pues ya, como que sí, ya tiene rato que no figuran. Y después nos vamos a lo que platicábamos, ahora sí, a México 86. México 86. El mundo unido el mundo unido por un balón. Sí, fíjate que esa fue mi primera Copa del Mundo que yo vi de pequeño. Sí. Fue mi primera Copa del Mundo. Ahí sí, todo mundo sentía, porque toda la Copa del Mundo fue aquí, en Guadalajara, en Jalisco, en el Estadio de los Tecos, en Puebla, en León, en Irapuato, en el Nou Camp. Podemos hablar de muchos en Monterrey, los 2 estadios. ¿Qué más me faltaba por ahí? Toluca, pues ahí jugó México, ¿no? No, México jugó en Estadio Azteca y se mudó. El Olímpico Universitario. Olímpico. Nada, le faltó Ciudad de los Deportes, para que se cumpliera todo el ciclo. Aquí. Sí, la verdad es que en esta... Y la verdad, digo, ¿qué se recuerda por ejemplo, de este mundial? Pues a Maradona, ¿no? Maradona, pero fíjate, ahí te va. Ya estaba de Alemania, Schumacher, estaba otra vez Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Feller. Por parte de Argentina, pues todo, Burruchaga, Valdano, Maradona, en la portería Pumpido. Por ahí también veíamos a una Bélgica aguerrida, la selección mexicana, hay que decirlo, la selección mexicana creo que de las que hizo el cambio para lo que hoy conocemos, de trascender realmente. Sí, exacto, y creo que esta selección mexicana
Yo creo que sí tenía. Bueno, es hasta donde más lejos ha llegado, ¿no? Llena de líderes, y sí es la que más lejos ha llegado, y que la verdad ahí al final creo que el factor mental y los calambres se hicieron que no trascendieran, porque ya tenían a Alemania, ya lo tenían fundido, y le faltó ahí el alma matona de la selección mexicana. Que ya van 2 veces que vamos a platicar de eso. Y se recuerda también pues el gol. Yo creo que sí es el más bonito, el de Negrete. Sí. ¿Crees en los mundiales? No, me sigo quedando con el de Maradona en aquel 22 de junio de 1986, partiendo desde atrás de media cancha, de norte a sur, ahí lleva el gol del siglo. Pero el de México, el mejor ha sido el de Manuel Negrete. El de Manuel Negrete. Por la jugada de los Cobos, Aguirre, Pared, otra vez regresan y gol. Y sí, pero sí el de Maradona que sí se lleva a todos así. Es que fue luz y sombra ese partido del 22 de junio, porque mete el gol de la mano, después viene la canción, que tú ya la sabes, y después viene el mejor gol que ha habido, y después ya viene Gary Lineker a anotar el gol que nadie se acuerda. Exactamente. Y él lo dijo apenas en la intervención del Salón de la Fama. Nadie se acuerda de... Y fíjate, una pregunta así, acotando y saliendo un poquito, pero estando dentro del tema. Ese gol de Maradona que se lleva a medio mundo, ¿no? Dicen, no, pues es que antes era más fácil, como que ahorita... No. Dicen que ahorita el fútbol es más duro, dice, ahorita Maradona, si quisiera, pues a la tercera ya lo funden con una patada. ¿Crees que sí ha cambiado el fútbol en ese aspecto? No, el fútbol junto con otra cosa que no tiene nada que ver con el básquetbol eran más recios, más duros. Es más, la lucha libre también era más recia, más dura. Y de alguna manera, porque buscaban llegar a defender tu playera y tu área y tu defensa para que no pasara el balón tan fácil. Pero Maradona era un crack, la verdad, se lo llevaba. Sí. Y después, y ahí fue campeón. Pues Argentina, tuvimos Argentina, pero aquí empieza después 2-0, empata con gol de Rummenigge y de Rudi Feller, y una genialidad de ese mago Diego Armando Maradona viendo solo a Burruchaga, que iba cerrando por la mano izquierda Jorge Valdano, porque si se la suelta Burruchaga, Valdano entra solo, pero él quiso quedarse con la gloria. Y después nos vamos al de Italia 90, que híjole, sí nos duele. Toto Schillaci, pero antes de todo eso sí viene ese envalentonamiento que tiene la selección mexicana, sus directivos, Rafael del Castillo, que de alguna manera sabía que se hacía trampa en el fútbol internacional en las categorías de 15 a 23 años, los cachirulazos. Y México iba a ser solamente castigado a Juegos Olímpicos de Seúl 88, pero se fue a envalentonar a presentarse en Zurich. Se le planta a Joachim Avalanche. Si somos brothers, no me va a hacer nada, tómala. También la selección mexicana queda excluida de México, de Italia 90. Y que se dice que ya era una generación nueva junto con lo pasado. Y de hecho Hugo Sánchez dice, es que yo hubiera ido en mi prime en ese momento y hubiera llegado muy lejos con México, ¿no? Sí, yo creo que sí yo creo que siempre quedará en ese multiverso a ver cómo México hubiera quedado, pero yo creo que sí le hubiera ido bien. Pero fíjate, desde ahí se vislumbraba ya que traían cosas buenas México. Sí. Y fíjate, en ese mundial, pues Italia pues no figuró en la final. Pero el Totò Schillaci sí. Sí. Y empezaba un jovencito Roberto Baggio, uno de los mejores. Y la final fue Alemania-Argentina con Alemania. Y curiosamente se decide con un gol de Alemania de penal, ahorita se me fue el nombre, pero estaba este portero Goicoechea, que había sido héroe contra Italia en otras ediciones, en otros partidos de penales o parando penales, y que al final la verdad no recuerdo el anotador, pero lo meten y con 1-0 y con Codesal, que estaba. Codesal, exacto. Y aquí nos muestran que el fútbol sí da revanchas, ¿no? Sí, porque hace 4 años, 4 años antes lo había ganado en la cancha del Estadio Azteca Alemania, que México hinchaba por Alemania, sí. Y en esta ocasión Italia hinchaba por Alemania, y que Italia quedó en tercer lugar con Totò Schillaci. Y nos vamos yo creo que ese es el mundial que yo más he vivido. Bueno, ya lo viví, nosotros los viví, pero el de Estados Unidos 94, ¿no? Mira, para México fue algo muy bonito porque llegaba precedido de un cambio de entrenadores. Sí. Empezó Menotti, después llegó un intendente, no sé quién, después llega Miguel
Miguel Mejía. Que ese mundial era como más de Menotti, ¿no? Sí, era de Menotti porque él hizo el gran cambio del fútbol mexicano, todavía lo afianzó más. Y traía todavía tintes de eso, ¿no? Sí, y deja eso, encontró puros líderes en la selección, que segundo campeón en la Copa América y como afilado para la Copa del Mundo. Y aquí tenemos el tema, por ejemplo, que Maradona ya llegó muy diezmado, ya con temas de... Sí, le pintaba doping. la cancha y él se la echaba. Sí, exacto. Se la echaba ahí. Se Le ya- iba a se los le Pericos veía del hasta Puebla. como Le iba a raro, los Pericos ¿no? del Puebla. Exacto. Y pues aquí ven Brasil con dos figuras que para mí son infravaloradas. porque Romario y Bebeto. Y Branco, Dunga, Tafarel. Paso, sí. Sí. O sea, se habla mucho de... Y sí, de Ronaldinho, de... Había de joven un chavo que se llamaba Ronaldo Nazario, pero no lo participaban para como observa y así en el futuro vas a hacer. Pero ese de Romario y Bebeto, yo me acuerdo que, no, sí volaban, ¿no? Y pues ellos fueron los campeones, contra Italia. Sí, y ese... Como en tu mundial, ¿no? Pero regreso y ahora sí. Pero también hay que recordar la gran acción de México que tuvo perdiendo 1-0 con Noruega, que Hugo la falla, que Sague la falla. Sí. Después viene un partido contra Italia, 2 goles de Luis García, que sabemos las linduras fue contra Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte. Fue contra Italia, ¿no? El empate. Con un golazo de Marcelino Berlán. Y después los malditos penales, que ahí la soberbia de la selección mexicana y el mal tino de Alberto Garciaspe. Sí. La verdad, y Campos hizo lo que pudo. Pregunta del millón. Si hubiera entrado Hugo Sánchez, hubiera cambiado. Sí, porque yo había hecho Rico Stoico. Sabían quién era Hugo Sánchez, sí. Y lo que te aporta Hugo Sánchez dentro y fuera de la cancha. Sí, o sea, por eso, yo creo que siempre va a ser recordado para México esa imagen, ¿no? De Hugo Sánchez, todos así, y Miguel Mejía Barón como con miedo. Y Hugo Su mamá no lo mandaba a la tienda porque se quedaban los cambios, ¿eh? Sí, de hecho se quedó eso, el Mejía Barón. Exacto. Siempre te dicen, eres el Mejía Barón, no te quedes con los cambios. Pero la verdad es que sí quedó un buen sabor de boca de esa selección. Y trascendió a octavos de final. Octavos de final. Y aquí ya la verdad es que sí fue un mundial como por la cercanía, se sintió bastante, ¿no? Sí. Y después nos vamos al de Francia 98, para mí de los favoritos, para mí. Sí, porque la selección mexicana llegaba paupérrimo, muchas, otra vez Hagi. Sí, fíjate, ahorita hablamos de la selección, pero llegaba Hagi con Alemania, llegaba Italia con sus figuras Barté, Zidane, todo el que tú me digas de Francia, Brasil, Holanda con los hermanos de Boer. Por donde tú veías Inglaterra, Argentina, Beckham que se hace expulsar contra el Cholo Simeone, cosas por el estilo, pero México llegaba no con una gran preparación, habían instituido a Bora Milutinovic, hizo una renovación, se empiezan a meter los promotores, quitan a toda la selección vieja y traen jóvenes nuevos que de alguna manera estaban probados por Bora. Sí, exacto. Y con Manuel Lapuente, para mí, digo que ahorita vamos a hablar, para mí es la selección que a mí más me ha gustado. Si quieres rápidamente, el 13 de junio de 1998, un partido donde México iba perdiendo 1-0 contra Corea. Y ahí es donde se ve la garra del mexicano, porque expulsan a uno en el primer tiempo por una entrada artera sobre Ramón Ramírez. Y después viene un golazo de Ricardo, que cierra Peláez, pero lo alcanza a meter el Matador. Que de hecho le rebanó. Después gol de Peláez y después gol del Matador. Sí, exacto. Y aquí, la verdad, también Cuauhtémoc Blanco, ¿no? En su prime. Con el famoso Cuauhtémoc. Hay dos hombres que dieron mucho punch en esa selección. Ramón Ramírez y el Cabrito Arellano. El Cabrito era el relevo. Llega el Mundial después, días después, 17 de junio, si no mal recuerdo, el contra Bélgica. Empieza ganando Bélgica 1-0. Expulsan a Pavel Pardo. Viene el segundo inicio de la segunda mitad, anota otra vez Bélgica, pero ahí hacen el cambio, sacan a Jaime Ordiales, meten al Cabrito Arellano y empieza a agarrarse la parcela derecha y Ramón empieza a cerrar por la izquierda. Sí, fue un partido, o sea, con el gol de Cuauhtémoc, el penal, ¿no? Sí, por ejemplo, viene Ramón por la izquierda, entra y lo derriban. Viene Alberto García Aspe diciendo no la vais a volar otra vez y se reivindica, mete el 2-1, empieza a decir vamos, otra vez por la banda de la izquierda, centro y cierra Cuauhtémoc como patadas de lucha libre, se tiró de la tercera y le alcanzó a dar el puck. Sí, exacto. Y el partido contra Holanda, ¿no? Que empieza ganando otra vez el conjunto David, si no mal recuerdo, marca el 1-0, el 2-0,
Berham metió el 2-0. De ahí no parecía Y que estábamos al pendiente de con un gol que metía Corea, México estaba fuera, ¿eh? Pero viene el cambio de Manuel Lapuente, mete a Peláez, mete otra vez al Cabrito, saca a Jaime Reales, saca a Braulio Luna, y después ahí va a pasar algo. Amonestan a Ramón Ramírez, que se iba a perder el siguiente partido. Pero entra ya Peláez, Germán Villa cobra un tiro de esquina, remata a Peláez, Cuauhtémoc hace la finta que va y no va, y el balón entra, gol de Ricardo Peláez. Y en los últimos minutos, un saque de banda de Campos, perdón, de despeje, bota el balón, los hermanos de Bord no saben qué hacer, y nada más llega el matador y le da el famoso, ya estamos dentro. Ya estamos dentro de esa narración histórica. También en su momento estaba José Ramón y estaba Beckenbauer, Ben Hacker. Y lo dijo, José Ramón, México va a empatar. Y lo empató. Y después, la verdad, también tuvimos Alemania aquí. En un puño. Con esa falla del matador. Pero ahí faltó por la banda de la izquierda Ramón Ramírez, que estaba suspendido, pero no la pudo aprovechar. Raúl Rodrigo Lara, que de alguna manera México se va al frente con una genialidad de Cuauhtémoc, da el espacio al matador, tira 1-0. Viene el cambio, meten al Cabrito, pero en tiros, a balones parados, centra Lothar Mateos, remata Klinsmann, y después viene Oliver Bierko, vuelve a rematar, 2-0, se acabó la historia. Se acabó, y para mí, la verdad, me gustó mucho. Fue un mundial que se disfrutó, porque ya después vino en ese mundial, pues Francia, la famosa final Francia-Brasil, con la cosa de Ronaldo Nazario, que le dio un ataque epiléptico. Sí. Ahí la verdad que Brasil tenía a Brasil, si hubiera llevado a Romario, se lleva esa Copa del Mundo. Sí. Es justo lo que yo pensé. Dije, bueno, ¿y dónde está Romario? No se peleó con Zagallo, y Pasarela se peleó con Redondo por el que no se quería cortar el cabello. Pero imagínate que hubiera sido de un Brasil o una Argentina que habían llegado a la final. Sí se vio muy diezmado Brasil, y la verdad un 3-0. O sea, sí venía fuerte Francia, con una figura. Pero si hubieras metido a Denilson, otra cosa hubiera sido. Denilson lo metió en los últimos instantes. Sí, Denilson era el jugador ese que los comerciales. Sí. Que empezó ahí a romper el molde. Brasil rompió ahí el mercado porque presentó su playera de la palomita. Sí. Desde el 96, de ahí rompió Brasil todo lo que hoy conocemos con los jerseys. Lo hizo con las playeras, lo rompió tanto en cualquier deporte que tú me digas, ¿eh? Brasil fue el que rompió todo ese mercado. Sí, la verdad que fue una final un poco rara porque no fue tan espectacular. No, se vio diezmadísimo Brasil. Que pudo haber empatado en la segunda mitad por 2 postes, ¿eh? Sí, y al final pues un 3-0, ¿no? Un 3-0 de Lizarazu y 2 cabezazos que encumbraron como Dios a Zidane, que ya después vendría a ser su historia en clubes. En clubes. Y después en el 2002, Corea y Japón. Primera vez que comparten sede. Sí, otra vez un relajo con México, porque clasifican el 11 de noviembre del 2001 en la cancha del Estadio Azteca, goles de Cuauhtémoc y de Palencia, y un bomberazo de Javier Aguirre, y llega a México a ese mundial, pero iba a ser su mejor participación. Sí, iba a ser su mejor participación. Lástima de cómo acabó, ¿no? Sí, un golazo que mete Jared Borghetti a centro de Cuauhtémoc, que remata contra ¿quién más? Contra Italia, de Buffon, de Cannavaro, de Nesta. Yo creo que es de los más bonitos, el más bonito de México, ¿no? Sí, bueno, junto con el de Cuauhtémoc. Por ahí también estaba Torrado, estaba Manuel Vidrio, el Conejo Pérez. La base de Cruz Azul se la llevó Javier Aguirre. Sí, exacto, que es el Cruz Azul de la Libertadores, ¿no? De la Libertadores, exactamente. Valencia. Y venía un importante de Turquía, de Rustuk Rekber, un porterazo, que después también en Holanda, venía Bélgica, y llegando a la final, Alemania, que se había refundado. Sí. Su peor lugar lo había tenido en Francia 98, que es un sexto, no un octavo. Ellos estaban vueltos locos, refundaron la Bundesliga y los llevaron hasta la final de la Copa del Mundo con Rudi Feller como entrenador. Y fue campeón Brasil, que a mí en lo personal, o sea, siempre es Brasil, pero no se me hizo como el Brasil tan espectacular. Brasil se comprometió. Dejaron la fiesta de lado. Ronaldinho, Rivaldo, Denilson, Ronaldo. Por ahí Dunga y Scolari, que los dijo, aquí ya no echamos trago ni caipiriñas y vamos a darle con todo. Y aquí se recuerda mucho creo que fue Corea, ¿no? Que llegó hasta... Sí, que también la allanaron el camino. Esa es la ventaja que va a tener México, Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Sí, que... Siempre la FIFA les añade el camino a los locales. La polémica de un partido contra España, ¿no? De Corea a España. A Italia también. A Italia, que dices que vamos a ver ahorita. Y después nos vamos a Alemania 2006.
qué mundial, porque nuevamente un mundial donde tenías un montón de estrellas, los antes y el después. Se va Beckham, se va Simeone, pero llega Cristiano, llega Messi, llega Luquita Mont, empieza la nueva generación. Por eso ese mundial fue muy rico, junto con Francia 98 y junto con México 70. Son de las camadas donde han salido más futbolistas. Famosos, ¿eh? Y en la selección mexicana, pues que ahora sí que calificó caminando, pues como que le faltó punch a esa selección. Faltó punch, sí. Yo siento que le hacía falta como un Cuauhtémoc. Un Cuauhtémoc que, bueno, ciña, pero no era. Un cabrito les hubiera faltado. Un cabrito y un delantero más, digo, era el Kikín Fonseca, de saludos Kikín, pero sí. Y Omar Bravo, ¿no? Un Venado Medina que si hubiera estado más, no tan lesionado, hubiera sido otra cosa. Sí, aquí jugado contra Portugal, contra Irán. Y Omar Bravo falló un penal contra Portugal. Contra Portugal y pues Argentina. En ese famoso. Y aquí ya aparece Andrés Guardado justo en ese partido, ¿no? Así es, Rafa su segunda Copa del Mundo. Y bueno, el primer gol de México en ese partido en octavos de final en Leipzig contra Argentina. Un centro de Pavel, remata Rafa. Después viene Hernán Crespo, empata unos minutos después. Y en el tiempo extra, una genialidad que no le vuelve a salir en su vida a Maxi Rodríguez. La baja de pecho, le da con el balón, entra al ángulo superior derecho, imposible la llegada, que si hubiera ido a guante, a mano bien colocada Osvaldo, lo pudo haber hecho más. Pero se fue a mano cambiada, queriendo salir en las fotos y la verdad México se fue. Se fue. Y fíjate lo que decíamos, en esta final pues fue campeón Italia. O sea, como en su Mundial de Italia, Alemania fue campeón y en el Mundial de Alemania fue campeón Italia. Sí, aquí bien chistoso porque España es eliminado por Francia, es eliminado Francia a Brasil y de alguna manera llegando a la semifinal Italia-Alemania, en los últimos minutos Cannavaro se va, suelta y Del Piero le cambia la pelota a Schimann, que era el portero en ese momento de Italia, y después se me olvidó el número 3 de su nombre, que no es muy recordado, que hizo la misma gesto que en Italia, en España 82. Y aquí fue lo del cabezazo de... Así es, y en la final que va ganando Francia 1-0 con un penal a la Panenka de Zidane, después empata Materazzi, y que esos dos protagonizaron un duelo ya en tiempo extra donde Materazzi le hizo algo de su mamá y su hermana, y llega Zidane y ¡pum! Y sentenció, bueno, ya en los penales, pues ya... En la segunda vez que se van a penales. Y es donde no Y Trezeguet fue el único que falló. Trezeguet. Wow. Nos vamos a Sudáfrica 2010. El Waka Waka. El Waka Waka, exactamente. Y también fue un mundial, pues padre, ¿no? Donde México pues, fue el partido inaugural con Sudáfrica, otra vez. Y la verdad es que yo siento que México siempre nos ha dejado como ese sabor agridulce, porque también tuvo le ganó a Francia, perdió con Uruguay. Exacto, ahí como que los dos primeros partidos dijimos, wow, México, de repente, pum, o sea, perdió, pero perdió gacho. Sí, y ahí sobre todo esa jugada del centro de trazo, cambio de juego de Rafa a Chicharito que recorta a portero que se fue, Lloris. Y la peor versión de Francia la aprovechó México, ¿eh? Exacto, con un gol de Chicharito. Y después viene ya México perdiendo contra Argentina, como vez. Siempre. Espero que el Vasco Aguirre ya haya aprendido con los cambios raros. Salió con su gorra todo agachado. Sí, todo agachado y que metió al bofo y la pifia de Ricardo Osorio, todo lo que recordamos. Y en ese mundial, pues España, que venía con esa base del Barcelona, súper fuerte. Así que aguas con España, porque ahorita otra vez trae el base de Barcelona y acaban de ser campeones, pero ahorita vamos a hablar. Porque se nos va el tiempo y fue campeón España. De Iniesta a Xavi, de Xavi a Iniesta, y con eso cruza el balón y vence hasta Kellenburg para el 1-0 y el octavo campeón del mundo. Exacto, que he de decir que no fue muy vistosa esa final, estuvo medio aburrida. Reñita. Bueno. Y después en Brasil 2014, y que la verdad yo creo que todos vamos a recordar de México, pues el partido contra Brasil, las atajadas de Memo Ochoa. De Ochoa. Y contra Croacia, buena jugada. Croacia. Para mí, la segunda mejor selección que he visto.
Sí, muy aguerrida, pero le faltó ser matones. El Gio Canota contra Holanda, después ya no era penal, ya vienen y avanza Holanda. Sí, no era penal, ¿va? No era penal, ya lo dijo Robin en algún momento. Sí, no. Qué robo. No era penal. La verdad también ahí se sentía que podríamos, hola, que podíamos y pues el campeón fue, aquí se recuerda mucho de la goliza de El 7-1 en el Mirineo. 7-1 de Alemania. Con Joaquín Lowe le dicen, ya cálmense, ya, no es humillarlos. Y Alemania pues le gana. Con un gol de Götze al minuto 114, venciendo al Chiquito Sánchez y con eso... Argentina. Le gana, ¿no? Y luego nos vamos a Rusia, 2018, que la verdad fue un mundial pues también bien, ¿no? Pero... pues con la sorpresa, México, pues como, pues más, con yo creo que nada más con el partido contra Alemania, es lo que recordamos, el que México le dio en la madre en el Día del Padre. Sí. Y pues bueno, ahí el conjunto de Mbappé, de Champs, la verdad, haciendo cosas muy interesantes. Mbappé ya estaba. Y ya se lleva la victoria 4-2 contra el conjunto de Croacia. Y Croacia se cruzó con una excelente... Que ellos se motivaron después de la guerra de los Balcanes, viendo a la primera Croacia de Davor Šuker en 1998, quedando en tercer lugar del mundo, y esta quedando segundo lugar del mundo. Segundo. Y la verdad, nos fuimos a Qatar, que fue la peor participación de México desde 1978. Participación con, ya sabemos también, el partido regalado a Argentina. Gracias, Tata, Que sí, que ni siquiera de grupos. Ahí se la de Tata. El de Tata. Y la verdad, pues bueno, aquí hay un dato bien importante. Argentina empezó perdiendo su primer partido con Arabia. Sí. De hecho, rompió muchas quinielas, incluyendo la mía. Y después, pues... Messi y todo su... Sí, Messi, Di María, el Dibu, después otra vez Messi y 4 goles de Mbappé. 3 de penal, bueno, 2 en jugada, 1 en penal y después fueron a penales. Para mí, la selección, una de las finales más espectaculares. Sí, ha sido de las más vistosas. Es que hubo penales, sí, pero fue de las más espectaculares. Sí, porque un 3-3 no te lo dan en ningún lado. Y antes de finalizar, porque quiero saber cuál es el 11 ideal de toda la historia. Mi 11 ideal es rápidamente Leivia Chin como portero, Maldini, Beckenbauer, Cafú, Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Cruyff, Pelé, Ronaldo, Cristiano, que es Cristiano, y Messi. Rápido el mío. Yo, de portero, Iker Casillas. Iker Casillas, Cafú, Roberto Carlos, Maldini, Beckenbauer, bien, Zidane, también Maradona y Lothar Matthäus. Y adelante Messi, Cristiano y Ronaldo Nazario. Así es. Bueno. Ahí está. ¿Y de México? Campos, Suárez, Ramírez Perales, Rafa Márquez, El Halcón Peña, Guardado, Vela, Galindo, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc y Ramón Ramírez. Wow, eso fíjate que estamos más diferentes. Yo soy Memo Ochoa en la portería. Ah, no. Aquí ya. Por los 5 minutos. Pero jugado nada más 3 y 3 te vas en banca, vas a ver. Carmona cuando jugaba chido. Carlos Salcido, Rafa Márquez, Claudio Suárez, Pavel Pardo, Torrado, Guardado, Cuauhtémoc, Vela y Hugo Sánchez. Sí. Ahí está. ¿Y hasta dónde crees que llegue México ahorita? A octavos de final y cayendo en la cancha del Estadio Azteca con Inglaterra. Con Inglaterra. Pero apretado, ¿eh? Yo sí creo que tenemos una buena selección. Yo siento que, a ver, si tú fueras el día de hoy así, ¿a quién pondrías a jugar en México? De portero a Ochoa, ¿no? A Talavera. Y hasta Altala. Atala. Y rápido, tu alineación. Yo metería... Bueno, es que la verdad ahorita hay mucha polémica en el medio campo. Sí, todavía no te diría una elección, la verdad es que me quedaría con el campo porque dicen a quién sacas a Edson. No, todavía no, hasta que no den la lista final y te la contestaría. ¿Y tus candidatos para ser campeones del mundo? Francia, España y Alemania. Francia, España y Alemania. Así, número 1, ¿quién? Francia. Para mí, Francia y Portugal. Ojalá que Cristiano se despidiera. Yo sí soy el romántico del fútbol que digo. Sí. Las estrellas tienen que... Quieren. Y la verdad es que pues, se nos viene un mundial, esperamos, espectacular.
como siempre, va a haber partidos infumables, pero va a haber partidos memorables. Pero ahí vamos a estar, ahí lo vamos a estar viendo. Exactamente. Y como dices, yo creo que a partir del 1 de junio Se sube el Switch mundialista. se sube el Switch mundialista y creo que nos va a ir bien, como dices, ¿no? En general. Pues Julio, muchas gracias. ¿Dónde te pueden ver? En Sport Music hoy a las 9 de la noche aquí a través de Urban Network y Todos los miércoles. Todos los miércoles, sábado de 10 a 11 de la mañana a través de promostereo.com. Programa de deportes y con toda la información actualizada. Así ¿verdad? es, así estaremos hablando. Hoy que nada más agarramos nosotros, pero ellos siempre, información, de verdad, un gran programa, lo he visto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Es que hoy a las 9 de la noche Sport Music. Ahí estamos, a través de esta frecuencia. Pues muchas gracias, Julio. Nos vemos. Y pues, que hay que disfrutar el Mundial. Pues muchas gracias por haber visto Espacio en su capítulo número 95. Nos vemos el próximo miércoles en otro programa mundialista. Gracias. Hasta pronto. Bye.